Buenas noches con todos los asistentes. Hoy tendremos la ponencia de la sexta sesión con el tema gratificación, ámbito de aplicación, exclusiones, casos prácticos e infracciones laborales, como parte del curso Gestión de Planillas, la cual estará a cargo del ponente Julio Ángel Villena Guamaní, contador público colegiado, con 6 años de experiencia en outsourcing contable en materia financiera, tributaria y laboral, destacado en empresas del sector privado de servicio, comercial y exportación, con maestría en ciencias contables y financieras, con mención en auditoría y gestión tributaria. Las preguntas o intervenciones por parte del auditorio se realizarán al terminar la disertación, al final de la presentación general. Si hubiese alguna duda, los invitamos a levantar la mano para que puedan realizar sus preguntas y comentarios o dejarlos por el chat en el transcurso de la ponencia. Damos la bienvenida al contador Julio Ángel Villena Guamaní para que pueda iniciar con la ponencia. Estimada, muchas gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Un gusto encontrarnos en este día domingo, Día del Padre, día de festividades. Entonces, vamos a primero complementar algunas cosas el día de hoy con respecto a este tema. En primera, aclarar lo siguiente. De acuerdo a la sesión 5, el cual realizamos los cálculos de una remuneración computable para efectos de una planilla, yo consideré incluir un concepto denominado impuesto a la renta de quinta categoría. Ese impuesto a la renta de quinta categoría se estaba calculando en base a las 12 remuneraciones que percibiría un trabajador de manera mensual en el periodo de un año, y aparte también consideré el concepto de 2 gratificaciones que se perciben por fiestas patrias y Navidad. Esa es la razón de que, al haber mencionado el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría, tenga por bien tomar la sesión siguiente relacionada a gratificaciones. Es la razón por la que estoy considerando como sesión el día de hoy el beneficio social de las gratificaciones, dado que por haber tocado el desarrollo práctico de la quinta categoría, hemos tenido que considerar el concepto de gratificaciones. Entonces, este concepto de gratificaciones lo estamos desarrollando el día de hoy para que continuemos, en este caso, con el desarrollo de los demás beneficios sociales. En este caso, después de gratificaciones, seguirá vacaciones. ¿Para qué? Al final quede el beneficio de la CTS, y esto por una razón lógica. Para poder hablar de CTS, tengo que haber hablado primero de gratificación. Esa es la razón de por qué estoy haciendo esa pequeña modificación, solamente para efectos de que tengamos en cuenta el orden de cómo vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Permítame para ello compartir mi pantalla y comenzar de una vez. Por favor, me confirman que puedan visualizar mi pantalla y también me escuchen sin ningún problema, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, comenzamos de una vez. Primero que nada, como lo dije en la sesión pasada, primero vamos con la mística y luego con la mástica. En este caso, por el concepto de gratificaciones. Verán, para poder hablar de gratificaciones, he tratado de consolidar las referencias de las bases legales que me hablan sobre ello. No es mi intención en este caso aburrirte con la lectura de todas estas normativas. Sin embargo, solamente quiero rescatar algunas cosas. Es por ello que no consideré preciso detallar o agregar cosas a este Excel, más sí copiar, en este caso, la propia ley, tal cual relacionado a las gratificaciones. Entonces, he resaltado algunos puntos en amarillo de lo que debemos considerar para efectos de la teoría en este curso. Entonces, por esta ley, la 27735, promulgada en el 2002, da el otorgamiento de un beneficio social,
que en este caso vienen a ser las gratificaciones. Este artículo 1 me refiere a dos cosas básicas que he resaltado en amarillo y que lo he agregado por autonomía, es decir, no se encuentra esto en la propia norma. Derechos y beneficiarios. Bajo este primer artículo nos dice que a todo trabajador que esté sujeto al régimen laboral de la actividad privada tiene el derecho a percibir 2 gratificaciones en el año con motivo de fiestas patrias y el otro con ocasión de Navidad. Este beneficio resulta de aplicación sea cual sea la modalidad de contrato de trabajo o prestación de servicio. Entonces el artículo primero ya nos define, uno, el derecho. El derecho de que el trabajador de la actividad privada va a percibir 2 gratificaciones. En julio, fiestas patrias, y en diciembre, Navidad. Y al mismo tiempo, ya indica quiénes son los beneficiarios. En este caso, cualquier trabajador de la actividad privada, indistintamente cuál sea la modalidad de contrato de trabajo, tal como lo vimos en la sesión número 1. Eso es indistinto, pero ya estamos identificando los beneficiarios. En cuanto al monto de la gratificación, artículo 2, ¿cuánto sería el monto a percibir? Cuando escuchamos las noticias de cuál es la gratificación que me corresponde, habitualmente se entiende que uno recibiría un sueldo adicional al que percibe. Y es correcto, dado que el artículo 2 menciona que el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a una remuneración que percibe el trabajador. Entonces, para este concepto que se va a tomar en cuenta, tanto lo que es la remuneración que percibe el trabajador y todo concepto que perciba de manera regular, cualquiera sea su origen o denominación de este. Para poder hablar del concepto de remuneración regular, aquí es donde yo me refiero al artículo 3. Cuando hablamos de remuneración regular, la palabra clave es habitual. Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. También la norma nos menciona que si hubiese remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos, y esta es otra palabra clave, 3 meses durante el semestre correspondiente. Entonces, remuneración regular vamos a considerar, en primera, aquella remuneración que habitualmente percibe el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar. Más adelante vamos a mencionar a qué se refiere aun cuando puedan variar. Y cuando hablamos de remuneraciones variables, aquí hablamos de remuneraciones habituales o fijas, y aquí de remuneraciones variables o imprecisas. Cuando se obtengan este tipo de conceptos de remuneraciones variables o imprecisas, se va a considerar este criterio de regularidad, este criterio de habitualidad, cuando al menos se haya percibido en 3 meses durante el semestre correspondiente. Aquí vamos a entender una cosa, que cuando se perciben las gratificaciones de fiestas patrias, para percibir la gratificación de fiestas patrias de julio, tiene que el trabajador haber laborado 6 meses anteriores, es decir, de enero a junio. Y en las gratificaciones de Navidad, el trabajador tiene que haber laborado desde el periodo julio, incluyendo el periodo diciembre. Entonces, si durante ese semestre el trabajador percibiera algún concepto de remuneración de naturaleza variable o imprecisa, pero que perciba con regularidad al menos en 3 meses durante el semestre, entonces se considerará como base para calcular la gratificación. Es decir, si es que hubiesen conceptos variables o imprecisos que se perciban en el semestre, en el primer semestre, para percibir la gratificación de julio, fiestas patrias, o la gratificación de Navidad, diciembre, en el semestre anterior, si el trabajador ha percibido por 3 meses consecutivos o no consecutivos, pero dentro del semestre,
alguna remuneración adicional de naturaleza variable o imprecisa, esta se considerará base para el cálculo de la gratificación. La norma te dice que cuando se da este tipo de conceptos imprecisos por 3 meses, ese concepto se va a promediar. Tal como lo dice, este concepto se va a promediar y se va a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque estamos hablando que la gratificación se va a considerar cuando el trabajador ha laborado un semestre completo antes de percibir dichas gratificaciones, en julio y en diciembre. Para el tema de los trabajadores que tienen una remuneración imprecisa, y en este caso hablamos por aquellos trabajadores que no solamente gozan de un sueldo fijo o está establecido en su sueldo otro tipo de remuneración que no puede determinarse de manera inmediata con el sueldo básico. Entonces, para efectos de calcular su gratificación, se determinará como promedio de la remuneración percibida en los últimos 6 meses anteriores, en este caso al 15 de julio y al 15 de diciembre. Estas fechas que estoy mencionando son las fechas máximas con las que se debe tomar en cuenta en pagar al trabajador dichas gratificaciones. Dije que las gratificaciones de fiestas patrias se pagan en julio. El plazo máximo es hasta el 15 de julio, incluido ese mismo día. Y para las gratificaciones de Navidad se tiene que pagar hasta el 15 de diciembre, incluyendo ese día. Si en algún momento el 15 de julio, 15 de diciembre llegase a ser un día inhábil o feriado, entonces se considerará al día hábil siguiente. Tal como complementa el artículo 5 de la oportunidad de pago, las gratificaciones se pagarán en la quincena del mes de julio y diciembre según sea el caso, tal cual como menciona el artículo anterior. En este caso coincide con una quincena. Ahora, ¿cómo yo puedo ser acreedor, beneficiario de este beneficio social? En el artículo 6 he resaltado solamente dos cosas básicas que van complementadas con el artículo 7, el cual estos dos requisitos básicos me voy a tener que ir al reglamento, del cual rescato lo siguiente, que para que alguien perciba una gratificación, el trabajador tiene que al menos haber estado laborando en la oportunidad que corresponda a percibir el beneficio. Es decir, estar de manera activa. O en el caso que no esté trabajando, que al menos esté en descanso vacacional o en licencia con goce de remuneraciones. Si es que está en esas situaciones, puede tener ese derecho a percibir la gratificación. Eso y que al menos hubiera laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente. Es aquí donde rescato un pequeño fragmento del reglamento, el cual te dice que el tiempo de servicio para efectos del cálculo se determina por cada mes calendario completo laborado en el periodo correspondiente. Los días que no se consideren tiempo efectivamente elaborado se deducirán a razón de un treintavo de la fracción correspondiente. Primero, recalcar lo siguiente. La gratificación tiene una naturaleza justa e injusta, diría yo, en el sentido que al trabajador se le paga por cada mes completo que elaboró. Es por ello que si es que entrara un trabajador a laborar a mediados de un mes, por no estar completo ese mes, no percibiría una gratificación o no percibiría una proporción por ese mes, sino mes completo. Si es que, en este caso, hablamos que el trabajador no hubiese, perdón, está activo y no hubiese asistido a trabajar o hubiese tenido faltas injustificadas o entre otras contingencias, los días que no se consideren efectivamente laborados
entonces se descontarán a razón de un treintavo. Menciono que esto es justo y al mismo tiempo injusto, porque, bueno, permite en este caso a las empresas pagar a los trabajadores por mes completo. No nos interesa tanto ver si ha trabajado tantos días en meses pasados o en un mes anterior, pero injusto por el hecho de que, por el lado del trabajador, en el que no se considera aquellos días que entró a laborar, dado que la normativa te dice que se paga por el mes calendario completo. Ya en este caso dependería por parte del empleador si es que decide darle, en este caso, una gratificación en proporción a los días que laboró. Sin embargo, eso no es obligatorio. Y lo que no es obligatorio, la empresa puede elegir en hacerlo o no hacerlo. Y a la vez, pienso yo, injusto, porque la gratificación, si bien se considera por mes completo, debería solamente trabajar sobre esa proporción de mes completo. Sin embargo, si el trabajador tuviese faltas injustificadas, entonces se le descontará, como dice la norma, a razón de un treintavo, es decir, te pago por el mes completo, pero si faltas también te voy descontando. Pero por el otro lado, no me consideras en este caso desde los días que efectivamente estuve trabajando por mes incompleto. Entonces, he aquí un poquito esa discordante que hay con la normativa, porque la gratificación al menos es el único beneficio social, a diferencia de las vacaciones o las ETS que vamos a mencionar, que considere el mes completo. No te considere en este caso los días que los días de un mes incompleto en el que has laborado, que sí te consideran los demás beneficios sociales, pero que no te considera la gratificación para efectos de este beneficio social. Esto es básicamente lo que quiero mostrar por parte de la ley de gratificación. Y con ello quiero ir a lo siguiente. Hemos mencionado cosas básicas o generales de la ley 27735 para efectos de determinar que hay un derecho de percibir una gratificación para trabajadores que laboren en el sector privado, que van a tener derecho a 2 gratificaciones en el año, que para poder percibirlo tiene que al menos el trabajador estar activo en planilla y laborar mínimo un mes completo. Asimismo, también hemos visto que para efectos de ello se considerará la remuneración constante y también se considerará como parte de el cálculo para el pago de la gratificación toda aquella remuneración variable o imprecisa que al menos se dé en un periodo de 3 meses en un semestre. Las gratificaciones tienen como fechas máximo de pago hasta el 15 de julio para fiestas patrias y hasta el 15 de diciembre en Navidad. Esto que está aquí es cosa del reglamento, de aquí saqué el tema de el tiempo de servicios mínimo de un mes calendario. Rescato aquí estas dos normas vigentes. No, perdón, que no son vigentes, pero que es necesario mencionar en la teoría. Por el año a fines del año 2008, por el 2009, el presidente de ese entonces, no lo voy a mencionar por no entrar en problemas políticos, decretó lo siguiente: una ley que reduce los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. ¿Qué sucede? Al igual que toda remuneración que nosotros percibimos, esta remuneración que percibimos, es un ejemplo, sabemos que está afecto a aportes y descuentos. Significa que para el empleador tiene que cargar un costo adicional, en este caso el 9% de salud, cuando establece un sueldo con el trabajador. Es decir, va a tener que asumir ambos costos.
Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede para el trabajador? Cuando percibe una remuneración, también esta remuneración estará afecto al fondo de pensiones que haya elegido. En este caso, colocaremos lo siguiente, que para efectos del empleador, es decir, la empresa, asume un mayor costo. Y para efectos del trabajador, percibe menos sueldo. Perdón. Percibe un menor sueldo. Eso es por toda remuneración o concepto que perciba. Es de mencionar que las gratificaciones, en ese entonces, pasaban por lo mismo. Es decir, que estaban afectas al aporte de salud del 9% y también estaban afectas al descuento de pensiones del 13%, por lo que generaba un costo mayor al empleador y un descuento al trabajador. Pero es que por esta ley 29351, ¿qué es lo que deciden hacer? Deciden inafectar por el periodo de 2 años, 2009 y 2010, las gratificaciones. Es decir, que las gratificaciones por 2 años consecutivos, 2009 y 2010, no se van a encontrar afecto al sistema de pensiones ni tampoco a los aportes de salud. E inclusive, sin querer entrar a enredos políticos, porque por algo se crea una norma de este tipo, donde te dicen que ahora esto ya no va a estar afecto. Brevemente te lo voy a colocar en rojo para que te acuerdes. En rojo, así como te puede recordar algo o alguien. Lo estoy poniendo encima para dar a conocer lo siguiente, que por esta ley 29351, ¿qué ocurre? Las gratificaciones por 2 años, 2009 y 2010, no van a estar afectas a aportes y descuentos. Es decir, las gratificaciones van a estar inafectas. Es decir, el trabajador va a percibir completo los 1.200 para efectos de este ejercicio. Y para efectos del empleador, ¿qué es lo que va a hacer? El aporte que daba a eSalud ya no va a ir, en este caso, a eSalud, sino va a pasar al trabajador como una bonificación extraordinaria. Es decir, que ahora la gratificación inafecta por estos 2 años, el trabajador va a percibir los 1.200 soles completos. Y aparte, el 9% o el aporte que se daba a salud, ahora ya no se va a entregar a salud, sino que ahora se le va a dar al trabajador. Y este concepto que se va a dar al trabajador se va a considerar una bonificación extraordinaria. Oh, permítanme. Una bonificación extraordinaria. A ver. Y lo voy a ampliar. Es decir, ahora el trabajador va a percibir la gratificación completa, inafecta, dado que no está afecto a aportes y descuentos, y aparte va a recibir una bonificación extraordinaria a su bolsillo, equivalente al aporte que el empleador otorgaba de salud. Es decir, se cambia la dirección del aporte de salud.
Antes, ese aporte iba a salud. Ahora va directamente al bolsillo del trabajador como una bonificación extraordinaria, que no es computable ni pensionable a futuro. Entonces, ahora el trabajador percibe más. Eso da una alegría de que el trabajador está percibiendo más, sin tomar en cuenta que el sector salud está dejando de percibir parte de ese presupuesto relacionado al concepto de la gratificación. ¿Por qué he mencionado esto si solo era vigente por el año 2009 y 2010? Porque después de ello salió, no lo he colocado aquí, una ley 29714 que permite reconocer lo siguiente. Se prorroga la vigencia de la ley 29351, la que acabo de mencionar, ley que reduce los costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, hasta el 31 de diciembre del 2014, es decir, antes que nuestro queridísimo gobierno de ese entonces saliera para darle la batuta al siguiente gobierno, lo que hizo fue promulgar una extensión de la ley anterior hasta el 2014. Entonces, por ese periodo de tiempo, se amplía este concepto de la teoría para que el trabajador siga percibiendo su gratificación completa más su bonificación extraordinaria. Y por efectos de que cuando algo se vuelve temporal y esta temporalidad se sigue ampliando, es por ello que en el 2015 se creó una ley, la ley 30354, si no me equivoco. No tengo ahorita el número de la ley precisa, pero voy a complementar esto al momento de remitirles el papel de trabajo de esta sesión, donde esta ley 30334 que me indica que a partir del 2015 en adelante y hasta el día de hoy, las gratificaciones se encuentran inafectas de aportes y descuentos. Y la bonificación, y mejor dicho, el aporte de salud que se calculaba de esta gratificación pasa al trabajador como una bonificación extraordinaria. Es decir, todo lo que les he mencionado en la teoría de hace ya más de 10 años, ahora, bajo la última ley, indica que las gratificaciones no se van a encontrar afectas a aportes y descuentos. La razón de haber ido en la teoría es haber explicado cada uno de estos conceptos, cambios, prórrogas, para determinar que al día de hoy las gratificaciones no se encuentran afectas a aportes y descuentos. ¿Sí? Eso es lo que quiero, o lo que quiero hoy día rescatar con ustedes, estimados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer el día de hoy? Tengo 5 casitos para desarrollar. Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar cada caso para efectos de, ¿cómo se llama? Explicar el cálculo correspondiente para estas particularidades en base a la teoría de lo que hemos visto. Tomando en cuenta que estamos ahorita en un escenario de los últimos años donde estamos acogiéndonos a esta última ley. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer al menos es resolver el primer y segundo caso. Vamos a tener un pequeño receso y con ello vamos a seguir desarrollando los demás casos. Entonces, procedo a ello. Voy a desarrollar el caso número 1. A ver, lo voy a ampliar un poquito. En este caso, para entrar paso a pasito,
vamos a colocar lo siguiente. El caso número 1, trabajador que laboró el tiempo completo, computable. Para el cálculo de las gratificaciones de Fiestas Patrias 2022, estamos trabajando todavía en un supuesto, en un escenario, ya próximos a cerrar este mes, el cual ya no queda prácticamente mucho. Nos consultan por un trabajador que ingresó a laborar el 15 de diciembre del 2021. El trabajador percibe un sueldo de 4.500, me faltó esto, 4.500 soles, más asignación familiar. Entonces, me piden hallar la gratificación. Para ello, ¿qué debemos considerar? En primera vamos a considerar la remuneración computable y el tiempo de servicio. Primero, por concepto de remuneración computable, y es aquí donde volvemos nuevamente a la ley. Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué voy a determinar en primera? Voy a determinar la remuneración computable. Para ello, tengo una remuneración. A ver, primero en la solución, yo tengo una remuneración básica, que viene a ser de 4.500 soles. Y también tengo la asignación familiar, que vamos a considerarlo como remuneración regular. Tomando en cuenta que voy a pagar la gratificación de Fiestas Patrias del 2022, es decir, la gratificación de julio, entonces la asignación familiar vigente es en base al 10% de la remuneración mínima vital, el cual es 1.025 a partir del 1 de mayo del 2022. Por lo tanto, calcularé el 10%. Y con ello obtengo mi remuneración computable. Al obtener la remuneración computable, ¿qué es lo segundo en lo que debo ocuparme? El tiempo de servicio. ¿Cuánto ha sido el tiempo de servicio? Considerando que el trabajador ingresó a laborar desde el 15 de diciembre del 2021. Para poder pagar la gratificación de Fiestas Patrias permítanme un momento, de Fiestas Patrias, esta gratificación va a constar que el trabajador haya laborado de manera regular desde el mes de enero hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio. En este caso, tenemos solo como dato que el trabajador ingresó desde diciembre del 2021. A pesar de que haya ingresado a mediados del mes de diciembre del año pasado, para efectos de calcular su gratificación, porque no tenemos dato adicional, el trabajador ha laborado de manera completa por 6 meses, un semestre. Entonces, el tiempo de servicios que se considera para efectos de este cálculo es 6 meses. Por lo tanto, es tiempo completo. Ha laborado, en este caso, los 6 meses para hacerse acreedora o acreedor, sí, acreedor a
percibir la gratificación completa. Entonces procedemos al tercer paso, el cual viene a ser el cálculo de la gratificación. Para poder determinar, lo vamos a separar de esta manera, en subrayados. Para poder calcular el cálculo de la gratificación, vamos a remitir nuevamente a la ley. ¿Cuánto es el monto de la gratificación que se va a percibir? Vamos al artículo 2. Monto a percibir. El monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que percibiría el trabajador en la oportunidad que le corresponde otorgar el beneficio. Para tal efecto, se considera como remuneración a la remuneración básica y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de libre disposición. Entonces, ¿cuánto sería el monto a percibir? Sabiendo que la norma te dice que una gratificación equivale a un sueldo más, entonces, de acuerdo a lo que dice este artículo, si el trabajador ha laborado los meses completos, entonces le corresponderá recibir una gratificación equivalente a la remuneración que habitualmente percibe. Entonces, procedemos a dicho cálculo. Para calcular, en este caso, la gratificación, vamos a considerar la remuneración computable, que para efectos de este concepto lo he abreviado aquí como una pequeña leyenda. Remuneración computable, que en este caso es 4.602. Y al mismo tiempo estoy colocando estas siglas. Mes calendario completo laborado. ¿Cuántos meses laboró de manera completa el trabajador? 6 meses. Entonces, para efectos del cálculo, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que, en primera, dividir la la remuneración computable entre 6 meses para obtener cuánto sería la proporción por cada mes de trabajo. Y eso lo voy a multiplicar por el número de meses que el trabajador haya laborado efectivamente de manera completa. En este caso, el enunciado me dice que trabajó de enero a junio de manera completa. Por lo tanto, aquí estoy dividiendo entre 6 y multiplicando nuevamente por 6, lo que me indica que el trabajador percibirá 4.602.50 por concepto de su gratificación. Es decir, aparte de su sueldo del mes de julio, percibirá en fiestas patrias una gratificación que es equivalente a su sueldo. La razón de por qué estamos calculando esto es que el trabajador, para poder percibir la gratificación de fiestas patrias, tiene que haber laborado los meses completos de enero a junio. Si lo ha efectuado, entonces tiene derecho a recibir la totalidad, en este caso, un sueldo más. Para determinar ese sueldo, lo que se hace es dividir la remuneración computable entre 6, lo que en este caso, lo que toma el periodo computable de la gratificación. En este caso sería no este, sino este. Vamos a hacer esto. Solamente estoy haciendo lo siguiente, estoy dividiendo la remuneración computable entre el periodo
de un semestre, que en este caso son 6, y lo voy a multiplicar por el número de meses que efectivamente el trabajador ha laborado, para que tenga un mejor orden, que al final viene a ser lo mismo, 4.602. Y aparte, ¿qué es lo que voy a considerar? De acuerdo a lo que mencionamos en la teoría de las gratificaciones, mencionamos una ley 29351 de gobiernos pasados que no vamos a mencionar, los cuales se han ido prorrogando y estableciendo que para efectos de las gratificaciones, el pago que se hacía de salud ahora pasa al trabajador como una bonificación extraordinaria. Entonces, eso es lo que me estaría faltando calcular, el cálculo de la bonificación extraordinaria. Para calcular esa bonificación extraordinaria, va a ser en base a la gratificación que hemos calculado en el punto anterior y vamos a considerar por el aporte que se paga a salud. En este caso, será, para efectos de este cálculo, el 9%. ¿Cuánto será en todo caso el 9% de esta bonificación extraordinaria? Lo calculamos inmediatamente y obtenemos este dato. Permíteme darle un formato presentable. ¿Correcto? Y con ello obtenemos la gratificación de fiestas patrias a pagar, que es la sumatoria. A ver, perdón, vamos a hacerlo con un mejor orden. Aquí solamente estoy determinando cuánto sería la bonificación extraordinaria, que para efectos de este cálculo hemos determinado que es el 9% de la gratificación calculada en el punto anterior. Simplemente lo que he hecho es multiplicar por el aporte que el trabajador daba a salud. En este caso, 9%. Entonces, como punto final, punto 5, determinaré gratificación total a pagar, la cual se dará por la suma de la gratificación calculada en el punto 3, más la bonificación extraordinaria del 9% calculada en el punto 4, el cual me dará un total de este importe. Y esta sería mi respuesta. Esta sería, en este caso, la gratificación que se tendría que depositar al trabajador por concepto de fiestas patrias por haber laborado los 6 meses completos anteriores a su beneficio. El plazo máximo para poder efectuar este depósito es hasta el 15 de julio. Veamos en este caso el calendario. Ok, y 15 de julio cae viernes, es decir, que la empresa tiene la obligación de cancelar hasta el 15 de julio dicha gratificación. Menciono este tema del calendario porque puede ocurrir que en algún año, el día 15 de julio, pueda coincidir con el sábado o el domingo o un día feriado. Entonces, la norma te dice que para efectos de considerar el plazo máximo para el pago de la gratificación como beneficio social, se hará al día hábil siguiente. Si el día 15 es inhábil, entonces será al día inhábil siguiente. Estimados, de manera detallada hemos tratado de calcular para el primer caso este concepto de la gratificación cuando el trabajador labora de manera incompleta. Para el caso número 2, vamos a tener algo contrario, cuando el trabajador
no labora de manera completa. En este caso, vamos a tomar un escenario del año 2021, pero aparte vamos a considerar que el trabajador ha tenido faltas. Para efectos de ello, vamos a considerar este mismo esquema. Para efectos de considerar este mismo esquema, lo que voy a hacer es el truco de nuestro querido partidario político de copiar y pegar, el cual no es plagio, solo es copia. Para obtener los datos y de manera automática pueda yo ya tener el cálculo del caso número 2. ¿Quieres saber cuál es la respuesta de este caso número 2? No te pierdas la siguiente hora donde desarrollaremos este caso 2 en adelante junto con los demás casitos que tenemos el día de hoy a presentar. Estimada, demos una pequeña pausa para que los chicos puedan oxigenarse y con ello continuemos de largo con el desarrollo de todos los demás casos pendientes. Listo, a continuación te haremos un pequeño break en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa para que puedan conocer los servicios que ofrecemos.
Bien, continuaremos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase al contador Julio Ángel Villena Guamaní. Gracias, estimada. El tiempo voló sin darme cuenta. Bien, permítanme nuevamente, estimados, compartir mi pantalla para continuar con la última hora. Disculpen. Bien, nuevamente, en consulta con el público presente, puede visualizarse mi pantalla, me escuchan sin ningún problema. Por favor, necesito que eso sí me confirmen. Gracias, gracias, estimados. Entonces, procedemos. Vayamos al caso número 2. Este caso número 2, ¿de qué trata? De un trabajador que no laboró el tiempo completo, lo contrario al caso 1. Aquí hemos puesto lo siguiente. Para el cálculo de las gratificaciones de Navidad del 2021, esta vez he ido del tiempo pasado, nos consultan por una trabajadora que ingresó a laborar el 17 de septiembre del 2021. La trabajadora percibe un sueldo de 3.000 soles. Como dato adicional, la trabajadora no laboró el tiempo computable completo y tuvo 3 faltas injustificadas en noviembre de 2021. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a aplicar el truco del copia y pega. Primero vamos a determinar la remuneración computable. Para efectos de calcular la remuneración computable, el único dato que tenemos según por el enunciado es que la trabajadora percibe 3.000 soles. Entonces, reemplazaremos los datos. 3.000 soles. Por lo tanto, no percibe ningún otro concepto adicional, por lo que su remuneración básica es equivalente a la remuneración computable para efectos de calcular la gratificación. Vayamos con la segunda parte. ¿Cuál es el tiempo de servicio de la trabajadora? En este caso, estamos hablando de la gratificación de Navidad. Para la gratificación de Navidad, aquí vamos a cambiar este concepto. Vamos a colocar claro, que en este caso correspondería al semestre de julio a diciembre. Julio a diciembre, 6 meses. Y en este caso, ¿qué es lo que observamos? Que la trabajadora no ingresó, bueno, del periodo computable para Navidad, no ingresó en el mes de julio o antes, sino que ingresó desde el 17 de septiembre del 2021. Entonces, si quisiéramos determinar el periodo computable, ¿cuánto tiempo prestó el servicio? En este caso, si esta persona trabajó desde septiembre de 2021, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a disgregarlo. Tiempo laborado por mes completo. Si laboró en el mes desde el mes de septiembre, entonces, ¿qué es lo que significa? Que para efectos de la gratificación, recordemos en la teoría que se considera el tiempo de servicio para el cálculo se determina por cada mes calendario completo, laborado en el periodo correspondiente. A pesar que ha ingresado el 17 de septiembre, no se puede considerar el mes completo de dicho mes, sino se considerará como mes completo desde octubre. Entonces tenemos octubre a diciembre, el cual debería ser 3 meses. Sin embargo,
tenemos como dato adicional que la trabajadora no laboró el tiempo completo y tuvo 3 faltas injustificadas en noviembre de 2021. ¿Eso qué significa? Que no laboró de estos 3 meses 3 días. Entonces, ¿cuánto sería en este caso el tiempo computable efectivo? Simplemente sería considerar lo siguiente, que para efectos de un mes, nosotros estamos considerando que un mes completo es a razón de 30 días, indistintamente que el mes sea 31 o sea menor a los 30 días. Por lo tanto, si la persona se tiene identificado que tiene 3 faltas, entonces tenemos que, si volvemos esto a razón de días, 3 meses equivalen a 90 días. Por lo tanto, tendríamos que descontar 3 días. Para efectos de considerar cuánto sería el tiempo completo a considerar, estaríamos hablando que son 2 meses completos, que son octubre y diciembre, y de noviembre, como no laboró el mes completo, solo estamos considerando, claro, 27 días. Este sería en este caso el tiempo a considerar. Voy a quitar esto para efectos de reflejar lo que es importante. Sí, ese sería en este caso el tiempo a considerar, que esta persona de octubre a diciembre ha tenido como tiempo efectivo 2 meses y 27 días. Entonces con ello procedemos a calcular la gratificación. Para el cálculo de la gratificación, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar la remuneración computable del punto número 1 y vamos a considerar los meses, los meses calendarios completos laborados. Bueno, esta sigla es abreviación propia, no es algo que esté normado, así que es solamente por efectos de simplificar un concepto. ¿Cuánto es el tiempo completo? Aquí vamos a hacer dos conceptos. Aquí lo vamos a disgregar en dos partes. Sí, lo vamos a disgregar en dos partes para que pueda visualizarse mejor o se pueda entender mejor. Aquí vamos a considerar cuáles son los meses completos, que en este caso son 2. Si queremos calcular para efectos de la gratificación por qué llegamos a este monto, vamos a hacer una división. Vamos a dividir la gratificación, la remuneración computable de 3.000 entre 6 meses, el tiempo de servicios para efectos de la gratificación de Navidad, de julio a diciembre, 6 meses, y vamos a multiplicar por los meses que efectivamente el trabajador, o en este caso la trabajadora, ha laborado, que en este caso son 2 meses. Tenemos por ello un concepto de 1.000 a razón de los 2 meses completos. Pero como tenemos que el tiempo de servicio en estos 3 meses, de octubre a diciembre, son tanto 2 meses y 27 días, entonces, ¿qué nos está faltando considerar? Nos está faltando considerar el cálculo de la gratificación a razón de los días. Esto es por los meses completos. Aquí podemos disgregarlo de esta manera. Vamos a poner por meses completos. Y aquí vamos a colocar, lo vamos a separar. Y vamos a colocar aquí por días laborados. Y aquí vamos a trabajar de esta manera. Voy a copiar nuevamente este concepto para cálculo de los días. En este caso, ¿qué voy a considerar? Voy a considerar la remuneración computable, que en este caso es 3.000. Pero como estoy calculando días laborados, bueno, aquí puedo trabajarlo de más de una manera, ¿verdad? Para efectos de este trabajo, ¿qué es lo que voy a considerar? Se supone que el trabajador tiene que haber laborado 6 meses. Entonces, sabiendo que
cada mes estamos considerando que deben ser 30 días, entonces volvamos los meses a días. 6 meses por 30 días, tengo 180 días. Sí, aquí ya no sería... Sí, permíteme. Y aquí vamos a hacer un cálculo. Este cálculo consistiría en dividir la remuneración computable de 3.000 entre claro, entre 180 y vamos a multiplicarlo por el número de días efectivos que el trabajador ha elaborado, que en este caso serían 27. Con ello tenemos que obtiene una gratificación a razón de días por 450. Sí, espérate, esta última parte no me convence porque aquí estoy utilizando un dato. Sí, tendría que disgregarlo, ¿no? Para que no se confunda. Porque aquí ya no sería, claro, mes completo. Pondríamos para efectos de este ejercicio sería días completos. Pero el trabajador, o en este caso la trabajadora, no laboró 180 días. Aquí podríamos hacer un cambio. Si es que lo permites, claro. Es decir, para que no haya confusión con respecto a las fórmulas que se están utilizando. En sí sabemos que para poder calcular la gratificación tenemos que dividir la remuneración computable entre 6 meses. Como en este caso no tengo, claro, como en este caso estoy calculando los días, ¿qué es lo que hice al costado? Calculé los 3.000, pero voy a multiplicar 6 meses por 30 días, para que ahora esté trabajando a razón de 180 días. Y sobre ello obtenga cuánto sería la gratificación por día que tendría que pagar. A ello, ¿qué estoy haciendo? Voy a multiplicarlo por los 27 días que el trabajador ha laborado. Y con ello obtendría los 450. Para efectos de incluir todo este concepto dentro de esta línea, sería de esta manera. Aquí voy a considerar los días calendarios, o en este caso los días que el trabajador ha laborado de manera completa. En este caso voy a colocarle días laborados. Se supone que para yo poder calcularlo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Aquí voy a tener que trabajar de manera diferente. Se supone que los días laborados son 27. Entonces, para efectos de cambiar mi fórmula, haré lo siguiente. Voy a tener que dividir la gratificación, o en este caso la remuneración computable de 3.000, entre, cerrar paréntesis, 6 por 30, para que me dé los 180 días. Cierro paréntesis, y con eso ya obtengo la gratificación que se va a dar por día. Y a ello, ¿qué me faltaría agregar? Multiplicarlo por la cantidad de días efectivamente elaborados, que en este caso son 27. Y aquí obtengo 450. Chicos, el fin no es marearlos, el fin es, bueno, tratar de trabajar con las fórmulas dentro de una casilla, pero también explicando qué es lo que hice en esta casilla. Aquí lo único que hice fue convertir los meses a días, dividirlo entre la remuneración computable para obtener la gratificación diaria. Y recién al obtener la gratificación diaria, multiplicarlo por el número de días que se ha determinado en el punto 2 de tiempo laborado, para obtener este resultado, que como vemos, 450 es el mismo dato que obtengo por fórmula. Este sería el método disgregado y este sería el método simplificado dentro de una fórmula, solamente para efectos de tener un control de cómo estaría yo trabajando.
al mismo tiempo me estaría faltando, a ver, determinar cuánto sería la gratificación total. Ya tengo la gratificación a razón de días y a razón de meses. Entonces, ¿cuánto sería la gratificación a considerar? Sería la suma de 1000 por los meses completos más 450 por los días laborados. Y esta sería mi gratificación a pagar. Voy a cambiarle de otro color para indicar que esto no es prioridad. Lo que va a ser prioridad es lo que está resaltado en amarillo. Ahora, para efectos de ir al punto número 4, voy a calcular la bonificación extraordinaria. Para calcular esta bonificación extraordinaria, tiene que ser en base a la gratificación calculada en el punto número 3. ¿Cuánto sería esa gratificación calculada en el punto número 3? 1450. La suma de la gratificación por mes completo, por los meses completos y por los días laborados. A ello, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo por la bonificación extraordinaria, equivalente al 9% de lo que se aporta a E-Salud. Y con ello obtengo mi bonificación extraordinaria. Y lo único que me estaría faltando es considerar en el punto 5 mi gratificación a pagar. En este caso va a ser mi gratificación 1450 y mi bonificación extraordinaria de 130,50, dándome un total de 1580,50 como gratificación final que se debe pagar al trabajador. Nuevamente, como esta ha sido una gratificación del mes de diciembre, o mejor dicho, es una gratificación de Navidad, se tiene hasta el 15 de diciembre para poder efectuar su pago. Veamos en este caso si el 15 de diciembre coincidía con algún día hábil o inhábil. Sí, en este caso coincidía con un día hábil, así que la empresa en ese momento ha tenido que pagar hasta el 15 de diciembre. Ojo, estoy diciendo hasta el 15 de diciembre, incluyendo ese mismo día. Significa que, que la empresa tiene la obligación de pagar hasta ese día, no que es el día para pagar. Puede incluso hacerlo antes. Sí. Solamente para efectos de poder continuar con el caso 3, quisiera saber si, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para poder entender primero, ¿hay alguna duda con respecto a este caso número 2? Solamente con respecto al caso número 2. Esto con el fin de aclarar dudas al momento, porque aquí estoy haciendo un cálculo. Antes de pasar a un cálculo de otro caso, quisiera saber si es que aquí se ha comprendido o hay dudas. Por favor, me confirman por el chat si está todo claro o quedan dudas para, en todo caso, hacer una explicación adicional de ser necesario. Esto porque estamos yendo con cada caso particular. Y si es que nace algo de esta duda, solamente para efectos de continuar. Sí, es correcto. En este caso, solamente para efectos de responder tu consulta, la gratificación siempre se debe, en este caso, calcular la bonificación extraordinaria. Esto en base a la teoría que mencionamos, que un 9% que antes se aportaba en salud, ahora ya no va a pasar a salud, va a pasar al trabajador como una bonificación extraordinaria. Es decir, del aporte que se daba a salud, que daba el empleador a esta entidad, ahora va a pasar al trabajador como bonificación extraordinaria. Por ello, cada vez que se pague las gratificaciones, se va también a calcular la bonificación extraordinaria. Solamente de manera sucinta, porque mi intención solamente fue mostrar si hubiese alguna duda con respecto al cálculo del caso número 2, es que esta remuneración básica es la que se va a calcular para efectos de este caso, 3.000 soles. Para efectos de calcular el tiempo computable, para la gratificación de diciembre, de Navidad, tuvo que haber laborado 6 meses. Como la persona laboró el 17 de septiembre, solo estoy considerando los meses completos efectivos. Aquí estoy considerando de octubre a diciembre, que deberían ser 3 meses.
pero como el dato del enunciado me dice que la trabajadora faltó 3 días sin justificar, entonces estoy considerando ya no 3 meses, sino 2 meses y 27 días. Para efectos de calcular la gratificación, lo que hice es determinar cuánto sería en este caso la gratificación por mes completo. Aquí estoy dividiendo la gratificación como remuneración computable de 3.000 entre 6 meses, tiempo computable de lo que se considera para esta gratificación, y lo estoy multiplicando por los meses completos efectivamente elaborados por la trabajadora, que en este caso son 2. Por los días laborados, aquí estoy colocando como dato nuevamente la remuneración computable de 3.000 y estoy colocando de los días laborados 27. Para efectos de calcular la gratificación a razón de días, ¿qué estoy haciendo? Nuevamente estoy dividiendo los 3.000 entre, líneas abajo aquí se encuentra, que he convertido los meses en días para tener 180 días. Al dividir 3.000 entre 180 días, me está dando la gratificación diaria que tendría que pagarle al trabajador. Por lo tanto, lo único que me estaría quedando pendiente es multiplicarlo por el número de días laborados, que en este caso son 27. Con ello, estoy obteniendo 450, que es exactamente el dato que tengo en esta casilla. Para efectos de considerar la gratificación, se efectúa la suma de los 2 meses y los 27 días. Cuando se obtenga este dato de la gratificación, se calcula el 9% de la bonificación extraordinaria. Ojo, cuando se obtengan los datos de la gratificación, recién sobre esta gratificación se calcula la bonificación extraordinaria, que en este caso equivale a un 9% de la gratificación. Y como dato final, simplemente se resume cuáles son los importes a pagar. La gratificación del punto número 3, la bonificación extraordinaria del punto número 4, para obtener el total a pagar. Esa pregunta fue mencionada al inicio, sin embargo, me limitaré a contestar que la asignación familiar siempre es en base a la remuneración mínima vital. Lo mencionamos en la sesión anterior, donde consideramos que el trabajador, indistintamente el sueldo que tenga, le corresponde un 10% de la remuneración mínima vital. Esta remuneración mínima vital es la que establece el Estado y por ley, a todo trabajador de la actividad privada que tenga hijos menores de 18 años, entonces le corresponderá una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, no de su sueldo, sino de la remuneración mínima vital establecida. Por favor, me confirman si puedo continuar el caso número 3. ¿O hay alguna duda del caso número 2? Ok, gracias. Continuamos entonces. El caso número 3. A ver, tenemos que el jefe de recursos humanos de una empresa nos indica que uno de sus trabajadores, cuyo vínculo laboral inició en 2019, entre los meses de enero y febrero, tuvo un total de 5 inasistencias injustificadas y tardanzas reiteradas que en conjunto suman un día de trabajo. En ese sentido, nos consultan cómo efectuar el cálculo de la gratificación por fiestas patrias y si es posible o no descontar también las tardanzas. Como dato adicional indica que el trabajador percibe una remuneración mensual de 2.000 soles más 2.000 por movilidad, supeditada a la asistencia. A ver, para ello vamos a hacer nuevamente el truco del copia y pega, pero nótese que cada vez que hacemos el truco del copia y pega, estamos extendiendo más esta sábana. Claro, porque cada caso es particular, no todo es rígido. Permíteme un momento, por favor.
Sí, disculpa, nos reincorporamos. Bien. Ok, entonces voy a copiar y pegar este modelo. Y me voy al caso 3. Ya, en este caso tenemos que... ya, vamos a calcular lo que es la gratificación de fiestas patrias. Entonces, aquí vamos a modificar algunos datos. Primero, ¿cuál sería la remuneración computable? Primero tenemos como dato que el trabajador va a percibir 2.000 soles. Entonces, este vendría a ser su remuneración básica. Y también tiene una remuneración de 2.000 soles por movilidad, de 200. Entonces, podríamos decir que la remuneración computable en primera sería de 2.200. Sin embargo, quiero rescatar el punto que dice 200 por movilidad supeditada a la asistencia. En la ley encontramos cuál es el monto de la gratificación a percibir, que equivale a una remuneración y que se considerará como remuneración a la remuneración básica y a todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor. Sea cual sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Rescato este último punto. Si hablamos de una movilidad y esta fuera de libre disposición, entonces sería computable para efectos de calcular la gratificación. Sin embargo, esta movilidad indica que está supeditado a la asistencia, es decir, está condicionado. Ante ello que podemos colegir que no sería en este caso una remuneración a liberalidad para el trabajador. Al estar supeditada, entonces no podríamos considerar esta movilidad supeditada a asistencia, porque no es de libre disposición por el trabajador. Por lo tanto, para efectos de calcular cuál sería la remuneración computable, sería solamente 2.000. De aquí en adelante voy a pedir que por favor anoten sus dudas. El punto solamente fue quedar claros con respecto al caso número 2. Anoten todas sus dudas y háganlas saber del caso 3 en adelante para responder al final de la sesión. Para el caso número 3, solo estamos considerando la remuneración computable de 2.000 soles. Ahora veamos el tiempo de servicio. Estamos calculando la gratificación aquí de fiestas patrias. Entonces, cambiaremos el concepto, gratificación de fiestas patrias, el cual se calcula, o el tiempo computable para calcularlo es de enero hasta junio. 6 meses. ¿Cuánto es el tiempo laborado por parte de esta persona? La persona laboró, en teoría, claro, todo el mes completo. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ha laborado completo hasta el mes de junio, pero dice que entre los meses de enero y febrero tuvo un total de 5 inasistencias injustificadas y tardanzas reiteradas que en conjunto suman un día de trabajo. Entonces, estamos aquí en la duda de reconocer, bueno, en primero, al igual que el caso anterior, ¿qué significaría? Que si el trabajador, si esta persona ha laborado en este periodo, entonces, si queremos ver cuántos días son los que ha faltado o cuántos son los días que efectivamente ha trabajado para efectos de determinar el tiempo de servicio, entonces reconoceremos que desde enero hasta junio, tenemos lo siguiente, que en teoría debería haber trabajado los 6 meses, pero como no ha trabajado 6 meses, ha faltado, tiene 5 inasistencias injustificadas, entonces podríamos colegir que ha trabajado 5 meses y ha trabajado solamente 25 días, ¿correcto? Simplemente lo que estoy haciendo es retirar 5 días
de un mes. El punto sería determinar si es que las tardanzas podrían ser consideradas también como podrían considerarse como un día de trabajo. Ya tenemos 5 inasistencias injustificadas, que vendrían a ser 5 días, pero tenemos tardanzas reiteradas que en su conjunto suman un día de trabajo. La consulta sería si es que consideramos ese día adicional, entonces aquí tendríamos que afectarlo. Entonces, ¿qué es pertinente mencionar al respecto de la norma? Que si bien se debería en este caso considerar el tema de las tardanzas que acumulan para que se efectúe el descuento por un día de trabajo, la normativa no te especifica a razón de tardanzas, solamente a razón de días. Entonces, ¿qué podríamos colegir con ello? Que los días laborados, en este caso, perdón, los días que en este caso la empresa, el trabajador ha laborado a asistir tarde, no serían base computable para efectos de descontarlo, dado que la normativa solamente habla a razón de inasistencias injustificadas. En este caso estamos hablando a razón de días, no de tardanzas. Bajo ese concepto, entonces, solamente estaríamos considerando 25 días. Es decir, la normativa solamente te habla de inasistencias, no te habla de tardanzas. Las tardanzas reiteradas, al final, sé que se han acumulado. Podrían darme un descuento de un día de trabajo, pero la norma no contempla el concepto de tardanzas, solamente está contemplando el concepto de inasistencias. Para efectos del cálculo, entonces trabajaríamos de esta manera, que el trabajador o la trabajadora solamente ha laborado 5 meses y 25 días. Por lo tanto, solo estoy considerando o estoy descontando 5 inasistencias injustificadas, más no estoy considerando las tardanzas. Para ello procedemos al cálculo. En este caso es más rápido porque ya tenemos los datos semiautomatizados. ¿Cuál sería el cálculo de la gratificación? Por los meses completos, 2000. ¿Cuántos son los meses, perdón, cuántos son los meses calendarios completos? En este caso son 5 meses. Y nuevamente hago el cálculo. Divido la remuneración computable entre 6 para multiplicarlo por los meses completos que efectivamente el trabajador ha laborado. Y obtengo este dato. Y ahora solamente me estaría faltando determinar por los días laborados, que en este caso vendría a ser lo mismo. Remuneración computable, días laborados 25, y efectúo el cálculo, el cual viene a ser la remuneración computable entre el tiempo computable a razón de días, que son 180, multiplicados por 25. Con ello hago una sumatoria y obtengo la gratificación por el punto 3. Ahora para el punto 4 me pide la bonificación extraordinaria. Lo que hago es calcular el 9% de lo que se aportaba a salud, que va a pasar al trabajador como un bono directo, un bono extraordinario, para tener en este caso la gratificación total a pagar, el cual es 1944, dato del punto número 3, bonificación extraordinaria del punto número 4, para obtener el total de gratificación a pagar. De esta manera estamos cerrando el caso número 3. Continuemos. Voy a copiar y pegar. Y voy a irme al caso número 4. Este caso es interesante. ¿Por qué? Porque aquí me dice que para este caso vamos a trabajar con remuneraciones básicas y también horas extras, algo que habíamos calculado antes, en sesiones pasadas. Una empresa nos indica que uno de sus trabajadores ingresó a laborar como vigilante el 1 de junio del 2021, con una remuneración mensual de 1.700. Permíteme hacer un pequeño cálculo.
Sí, mi razón de hacer este cálculo era lo siguiente. Si hablamos del 2021, la remuneración mínima vital para un vigilante del horario nocturno no podía ser menor a 930 más el 35%. Es decir, el trabajador que trabajaba en horario nocturno, si es que podríamos considerarlo de esa manera, como vigilante, no podría percibir menos de este sueldo. Pero como el enunciado me está diciendo que percibe 1.700, entonces le están pagando por encima del mínimo para los trabajadores que laboran en horario nocturno. Indistintamente sea ese el concepto, para efectos de la gratificación, me dice que tiene una remuneración de 1.700. Refiere que el 26 de agosto nació su primera hija y que generó horas extras según el siguiente detalle. En los meses de julio a noviembre, tuvo en este caso horas extras. Estamos asumiendo que las horas extras ya están calculadas y estos montos que estamos visualizando ya contienen en este caso el 25% o el 35% de tasa adicional que corresponde cuando un trabajador labora fuera de su horario normal. Para efectos de calcular la gratificación de Navidad, vamos a hacer lo siguiente. Primero, determinemos cuál es nuestra remuneración básica. La remuneración básica establecida es de 1.700 según dato del enunciado. ¿Qué otro dato podemos rescatar? Que como estamos calculando la gratificación de diciembre, el trabajador acredita que tiene un menor hijo, en este caso una niña, el 26 de agosto. Por lo tanto, ¿qué otro concepto computable consideraremos? La asignación familiar. En este caso equivale al 10% de la remuneración mínima vital vigente, tomando en cuenta que este escenario te habla del año 2021. Por lo tanto, si queremos hablar del año 2021, la remuneración mínima vital vigente de ese momento era 930. Por lo tanto, aquí calcularé el 10% de 930 de ese entonces. Ojo, tomando en cuenta que el dato del enunciado habla del 2021. Si te hablo del 2022, es decir, de mayo en adelante, ya sabes que la asignación familiar es otro concepto, otro importe. Y aparte que tenemos que el trabajador laboró horas extras. Entonces, vamos a colocar horas extras. Vamos a hacer una suma de cuánto es lo que ha percibido en julio, 200, septiembre 150, octubre 120 y noviembre 170. ¿Qué es lo que me dice en este caso la normativa? Nuevamente, hablábamos sobre la remuneración regular. Y aquí voy a leer nuevamente este concepto. Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Tratándose de remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido, cuando menos, en alguna oportunidad en 3 meses durante el semestre correspondiente. Para su incorporación a la gratificación, se suman los montos percibidos y el resultado se divide entre 6. Entonces, para considerar las horas extras, tendría que, en primera, saber qué gratificación es la que voy a pagar. La de Navidad. Entonces, para poder considerar en este caso el periodo de Navidad, aquí voy a colocar temporalmente Navidad, el trabajador tiene que haber laborado de julio a diciembre y estas horas extras que ha laborado tiene que haberlas recibido con regularidad en 3 meses, o al menos en 3 meses para que se considere como cálculo. Y vemos que ha percibido en julio, en septiembre, octubre y noviembre. Es decir, percibió más de 3 meses. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estos conceptos de horas extras que han sido percibidas en más de 3 ocasiones y dentro del periodo computable de servicio, entonces le corresponde
considerar las horas extras. Como dice la norma, vamos a considerar en este caso la sumatoria de estas horas extras, pero en un promedio dividido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque 6 comprende en este caso el semestre para efectos de la gratificación de julio a diciembre. Por ello, sumo todas las horas extras y las divido entre 6. Y con ello obtengo la remuneración computable, la cual está comprendida por la remuneración básica, la asignación familiar de parte de su menor hija, y el promedio de las horas extras, tomando en cuenta que, como indica la ley, es una remuneración de naturaleza variable imprecisa, pero que se va a considerar para efectos de la gratificación cuando al menos lo haya recibido en 3 meses durante el semestre correspondiente. Para efectos del semestre correspondiente de la gratificación de Navidad, lo ha percibido en 4 ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que me dice que tengo que hacer la norma? Tengo que sumar los montos percibidos y el resultado lo divido entre 6. Entonces, esto es lo que hice. Sumar todo el resultado y dividirlo entre 6. Y aquí no tengo mayor problema porque el trabajador ha laborado, ha ingresado a planilla desde el 1 de junio. Entonces, para considerar la gratificación de Navidad es desde julio. Según dato del enunciado, no tenemos que haya habido una falta. Por lo tanto, le correspondería el tiempo de servicio los 6 meses completos. Entonces, para efectos del cálculo de la gratificación, simplemente lo que haremos es dividir la remuneración computable entre 6 por los meses completos efectivamente elaborados, que también son 6. Por lo tanto, la gratificación es igual a la remuneración computable. Por efecto de los días laborados, no hay nada que calcular porque no hay días, solo meses completos. Y es correcto que el dato me haya salido 0. Por último, tengo el dato de la gratificación. A ello lo traslado al punto número 4 para obtener la bonificación extraordinaria, que es el aporte de salud, en este caso del 9%. Y con ello tengo mi resumen final de la gratificación calculada, la bonificación extraordinaria, y con ello obtengo el total, que este vendría a ser lo que se tendría que pagar al 15 de diciembre del 2021, en este caso que debió pagarse al 15 de diciembre del 2021. Bien, terminamos con nuestro último caso, caso 5. Trabajador que tiene remuneración básica y percibe comisiones. Una trabajadora indica que ingresó a laborar a una empresa el 19 de diciembre del 2021, habiéndose fijado en su contrato de trabajo que percibiría una remuneración mensual fija de 3.500 soles más comisiones. Sin embargo, nos indica que solo ha generado comisiones en los meses de enero y mayo, equivalentes a 500 y 450 soles respectivamente. En tal sentido, nos consulta cómo calcular su gratificación por fiestas patrias. Entonces, volvemos nuevamente a calcular. El sueldo es 3.500. No indica que tenga asignación familiar. En este caso me habla de comisiones. Aquí tenemos una característica, que las comisiones equivalen a 500 y 450, por lo que, al igual que las horas extras, ¿qué tendría que hacer? Tendría que, en este caso, uno, considerar lo siguiente. Se supone que para que yo pueda considerar una remuneración regular, tendría que el trabajador haber percibido por lo menos en 3 meses, consecutivos o no consecutivos, dentro del semestre computable. Sin embargo, solo ha recibido 2. Así que, en teoría, se podría decir que no podría considerar este concepto. En teoría, no podría considerar este concepto. Sin embargo, he de mencionarles lo siguiente. Cuando hablamos de una remuneración
variable o imprecisa, aquí nos estamos refiriendo por el tema de las horas extras, porque estas son imprecisas, pero si es que las has percibido al menos en 3 meses, puede ser computable para efectos del cálculo de la gratificación. Sin embargo, quiero rescatar lo que dice el enunciado. El enunciado te dice, hemos hecho un contrato de trabajo donde se establece que tiene una remuneración mensual fija de 3.500 soles más comisiones. En este caso, indistintamente, y hablo para este caso particular, indistintamente el trabajador no haya percibido de manera regular en 3 periodos un concepto impreciso, este se estaría considerando como parte computable del mismo, dado que desde el principio se estableció que en el contrato de trabajo su remuneración iba a ser de 3.500 más comisiones. No establecemos cuántas son las comisiones porque estas se darán a lo largo del tiempo. Sin embargo, al haber sido establecidas en un contrato de por medio, entonces aquí no calzaría el hecho de que tenga que percibirlo con habitualidad por 3 meses, dado que en su contrato ya establece que se le va a dar comisiones más su sueldo fijo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que considerar? Para efectos de las comisiones, tendríamos que considerar un promedio de las comisiones percibidas. En este caso, estoy considerando tanto la comisión de 500 y 450 dividido entre 6, para efectos de obtener la remuneración computable. A ello, ¿qué voy a tener que hacer? Dado que el dato del enunciado me indica que calcule las fiestas patrias, nuevamente voy a cambiar los datos del tiempo de servicio, que es fiestas patrias, que comprenden de enero a junio, cuyo tiempo laborado tendría que ser el mismo, enero a junio, dado que no tenemos por dato del trabajador que haya faltado. Por lo tanto, serían los 6 meses completos. Para el cálculo de la gratificación, simplemente consideraremos el mes calendario completo efectivo, que son 6 meses, y la remuneración computable. Nuevamente, efectuamos una división de la remuneración computable entre 6 meses, el tiempo computable que se calcula para la gratificación de fiestas patrias, y lo voy a multiplicar por los meses completos que el trabajador efectivamente haya laborado, que son 6. Asimismo, si es que el trabajador hubiese trabajado solamente algunos días, solamente tendría que calcular la proporción, o mejor dicho, colocar aquí el número de días laborados en proporción del tiempo computable del punto número 2. Como en este caso no tengo ese dato, simplemente no se calcula nada. Por lo tanto, la gratificación obtenida en el punto 3 es de 3.658.33. Para efectos del punto número 4, lo único que hago es calcular por el 9% de la gratificación obtenida en el punto número 3. Y con ello obtengo mi resumen total de la gratificación y la bonificación extraordinaria a pagar, el cual me da este importe. De esta manera, estimados, hemos resuelto al menos 5 casos de gratificación cuando se elabora de tiempo completo, cuando no se elabora el tiempo completo, cuando hay inasistencias y tardanzas, cuando hay horas extras y cuando hay comisiones. Hay en este caso más casos. Si pudiéramos hablar de otro caso, sería del régimen de la pequeña empresa y la microempresa, tomando en cuenta que para efectos de la pequeña empresa, recibiría a razón del 50% de los cálculos que hemos efectuado. Es decir, si trabajara bajo este concepto y te digo que esta es una empresa MIPE, significa que lo que percibiría sería el 50%. Es decir, el cálculo obtenido simplemente dividido entre 2 por ser pequeña empresa, porque como vimos en las tablas, solo le corresponde
el 50% de la gratificación obtenida. Los casos que se han realizado del 1 al 5 es para efectos de una empresa no MIPE, es decir, aquella que percibiría con aquella empresa que pagaría a sus trabajadores bajo el régimen laboral común, bajo el régimen completo. Si quisiéramos trabajarlo por efectos de una micro, sabemos que la microempresa solamente percibe 15 días de vacaciones. Por lo tanto, no le correspondería el pago de la gratificación. Podría efectuar el cálculo, pero para efectos de el régimen laboral de la microempresa como régimen laboral, no le correspondería pago alguno. Solamente para terminar, he mencionado reiteradas veces que en los 5 casos tiene que pagarse la gratificación dentro de las fechas establecidas. En este caso, dado que el trabajador tiene derecho a 2 gratificaciones en fiestas patrias y Navidad, tiene como plazo máximo el empleador de cancelar hasta el 15 de julio y el 15 de diciembre. Cuando no se paga esta gratificación dentro de los plazos establecidos, entonces ya está sujeto a una multa por parte del ente fiscalizador, que en este caso es UNAFIL. El no pagar las gratificaciones en los plazos establecidos se tipifica como una falta grave. Tal como dice el concepto, las sanciones laborales se regulan o tienen como base el cálculo del número de trabajadores afectados. Como pueden ver aquí lo que hice solamente es copiar y pegar el cuadro que se trabaja en SUNAFIL para determinación de las multas. Tenemos la clasificación de la microempresa, la pequeña empresa y la no MIPE. En este caso, aquí se clasifica lo que ven en columnas del 1 al 10, es el número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción, sea leve, grave y muy grave. Si hablamos de una empresa del régimen laboral común, es decir, una empresa no MIPE, el no pago de la gratificación oportuna se considera como una infracción grave, es decir, está en el segundo nivel, y puede afectar desde el 1.57 de 1 a 10 trabajadores hasta 26.12 en base a 1000. Si queremos verlo de esta manera, sería así. 1.57 de la UIT. Si hablamos del año 2022, sería 1.57 de 4.600, que sería 7.222 soles, hasta 15.52 de 4.600 soles, hasta 71.392 soles. Así que hay que tomar en cuenta que las multas por parte de la SUNAFIL son cuantiosas, son costosas. Entonces, el fin es evitar este tipo de contingencias por parte de la empresa cuando no hace el pago oportuno y también por parte del trabajador de que perciba dentro de las fechas establecidas dicha gratificación. Aquí solamente estamos poniendo un ejemplo para el caso del no MIPE y puede variar dependiendo del número de trabajadores que se tenga. Si habláramos de una empresa, entonces, si lo vemos como, en este caso, como tipo de infracción grave, es desde el 0.45 de la UIT hasta 4.5 de la UIT, dependiendo en este caso del número de trabajadores afectados. Obviamente que para efectos de este cálculo de gratificación no estoy considerando el cálculo de de la microempresa, dado que, como mencionamos, la microempresa no paga gratificación. Muy bien, estimados, estimadas, eso ha sido todo de mi parte el día de hoy. Espero que te haya podido ser interesante hablar hoy sobre la teoría de las gratificaciones como beneficio social y desarrollar algunos cuantos casos prácticos para efectos de su entendimiento, su cálculo y la forma de determinación.
por efectos de tiempo solamente hemos tomado 5 casos. Hay particularidades que se pueden dar por cualquiera, sea el tipo de empresa, sea el régimen laboral, pero la idea es tener en este caso los datos necesarios para efectos de, ante cualquier situación distinta, se pueda efectuar el cálculo de manera correcta. De mi parte, eso es todo por hoy. Voy a guardar este archivo para efectos de remitirlo a la plataforma y quedo sujeto al tiempo que queda a responder consultas. Te doy el pase, estimada. Muy bien, agradecemos a nuestro ponente por la disertación brindada como parte del curso de gestión de planillas en esta sexta sesión. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Los invitamos a que puedan ir escribiendo sus dudas por el chat. Tenemos una pregunta de parte de Carla Mesías, quien nos dice que, profesor, el decreto 728, ¿para quiénes aplica? ¿Tanto para pública como privada? En este caso, el régimen laboral común del CITE 28 se basa para la actividad privada. En este caso aquí se reconoce, tanto para la actividad privada y pública, porque aquí reconoce cuáles son las contraprestaciones, derechos y obligaciones que tiene un trabajador, que también pueden ser aplicables para el sector público. Para efectos de lo que hemos mencionado hoy, la gratificación está especificada en la ley 27735, donde te dice que esto corresponde para los trabajadores de la actividad privada. En este caso aquí tenemos una segmentación que no toda ley está sujeto para trabajadores del sector público o privado. Listo, muchas gracias. Si hubiera otra pregunta, por favor, escribirlo por el chat. Entiendo, estimada, que también había preguntas anteriores que también fueron resueltas para efectos de continuar con el caso 2. No hay ninguna duda pendiente, ¿verdad? Listo, parece que ya no hay más dudas. Correcto. Agradecerle al especialista por resolver las dudas de la audiencia y por habernos brindado una excelente ponencia en esta sexta sesión del curso de Gestión de Planillas. También agradecemos a los asistentes por su participación. Bien. Recordarles que todo el material y las grabaciones de la sesión se encontrarán dentro de 24 horas en la plataforma Classroom para que puedan ser consultadas. Y mencionarles que continuaremos el día viernes a las 18 horas con la séptima sesión. Bien, si hubiera algo más de nuestro ponente, por favor, o ya terminaríamos con la sesión. Solamente para terminar, en este caso tengo una pregunta adicional donde la AFP siempre descuentan un importe. La pregunta no va relacionada a lo que estamos desarrollando por parte de la gratificación. Solamente rescato el punto de que la gratificación por la ley 30304 no está grabada con aportes o descuentos que se hacen regularmente para una remuneración. No es fija en este caso la AFP, va a depender en este caso de la AFP en el que esté afiliado el trabajador. Actualmente hay 4 administradores de fondo de pensiones, las cuales tienen tasas diferenciadas. Todo es igual en cuanto a los aportes y
las primas de seguro. Lo que va a variar en este caso son las comisiones que cada entidad cobra por administrar dicho fondo. Listo, muchas gracias. Recordarles que la primera evaluación será colgada el día de mañana en la plataforma Classroom, que abarcará desde la sesión 1 a las 5. Bien, tendrán un plazo para resolverla hasta el día viernes, que culmina el plazo. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan buenas noches.